¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí en la tercera edición, haciendo el aguante a esta comisión de legislación laboral. Ahora en un ratito vamos a conectar con nuestro móvil porque la presidenta de esa comisión, Vanessa Siley, va a estar dando una conferencia de prensa a nuestros colegas que están allí en la sala 2 del anexo. ¿Cómo anda Meli Jofré? ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Hola Amanda, buenas tardes. Bueno, una jornada cargada de comisiones hoy, Super ¿no? M, super Empezamos miércoles. Tempranito con algunos dictámenes, dos dictámenes en las dos primeras reuniones que hubo en el día de hoy, del proyecto compra sin IVA y también, bueno, de lo que fue la reforma que vino del Senado de la ley de alquileres. Hubo dos dictámenes. Y después las otras comisiones sin dictamen, informativas. Dictamen informativas y esperamos sesión para la próxima semana. Parece confirmadísimo. Recién Vanessa Siley, de hecho, dijo haremos una próxima reunión de legislación del trabajo, no la semana que viene porque hay sesión, sino la que sigue, así que vamos a tener sesión. Las comisiones informativas tuvieron invitados, las dos. Muchísimos. Sí. Invitados, Sí, especialistas de educación y sindicalistas. Así es, en la Comisión de Educación hubo ministros también de algunas provincias. Es verdad. De Tucumán, de Tierra del Fuego, Antártida e islas de el Atlántico Sur. Hay que decirlo todo, nos dijo ahí la ministra de Educación de esa provincia. Sí, también trabajadores, bueno, de escuelas, directores. Muy emotivo también, madres una de las de directoras. De cooperadoras, claro. Sí. Y bueno, después tuvimos ahora esta reciente que terminábamos de ver, que es la segunda reunión donde están debatiendo los proyectos de reducción de jornada laboral y en el día de hoy con la voz de los representantes de la CGT. Hubo abogados también, hubo otro de los representantes de la UIA, algunos de los abogados sostienen en sintonía con lo que dice la Unión Industrial Argentina, que no es el momento, que no sirve para mejorar la productividad ni para dar mayor capacidad de empleo, solo es un beneficio para los trabajadores en el sentido, dice uno de los abogados que vino hoy y que sostenía y apoyaba la posición de la UIA, que es en definitiva una iniciativa para mejorarles el salario a los trabajadores. Decía que no van a contratar por 2 horas a otro trabajador, otra trabajadora, sino que en el lapso de reducir 1 o 2 horas la jornada laboral, lo que va a terminar sucediendo es que le van a pagar horas extras y que su sueldo, el sueldo de los trabajadores, se va a ver mejor robustecido. Nada mal, me parece igual a mí. No, por supuesto. Se ve, bueno, también, igual hubo abogados, estuvo Héctor Recalde también. Pero defendiendo, a diferencia de las cámaras empresarias, defendiendo que se avance en esta reforma y una reducción de la jornada laboral. Y hubo representantes muy importantes de los sindicatos. Estuvo nada más ni nada menos que Héctor Daer, hizo uno su intervención. Uno de los secretarios generales de la CGT. Claro, y recién Estela a Paco Díaz Martínez. También. Sí. La ministra de Género de la provincia de Buenos Aires. Paco Manrique, no Martínez, Manrique. Paco Manrique, que es candidato a diputado. Claro, que él es el secretario de gremial de la CGT, que es un cargo importantísimo en el ordenamiento de una organización sindical. Además de los secretarios generales están los adjuntos y el tercer cargo en importancia es el gremial en términos políticos, ¿no? Que es justamente quien va representando, llevando adelante las políticas de reivindicaciones más territoriales, más en las organizaciones sindicales, más en la lucha cotidiana, ¿no? Más allá de la administración que requiere. Es un cargo importante, quiero decir, no solamente vinieron delegados. Vemos a Walter Correa también, que estuvo presente, ministro de Producción de la provincia, de Trabajo y Producción. Y del subte también estuvo Claudio de Carbonara, que ellos vienen con una denuncia muy fuerte hace tiempo porque hay presencia de asbesto, que es un material cancerígeno que afecta no solo a los propios trabajadores, sino a los usuarios. Y ellos están peleando ya por la reducción de la jornada con francos también, o sea, para tener más francos, por un problema de insalubridad también, ¿no? Que bueno, ellos habían conquistado ya las 6 horas, pero ahora plantean otra reducción y tener estos francos y este problema de que retiren todo el asbesto de todas las unidades del subte. Lo que se espera en definitiva, lo dijo al principio de la comisión la diputada Vanessa Siley, y es un nuevo encuentro para seguir discutiendo y retomando algunas opiniones. Probablemente la próxima reunión ya sea más para definir. Quiere intentar llegar a un consenso con los 7 proyectos que existen. Recordemos, son 5 del oficialismo, 2 de la oposición, principalmente del Frente de Izquierda y del socialismo, así que verán cómo se va ordenando y organizando, que en definitiva es una propuesta que tiene que ver con ayornar la ley de contrato de trabajo que rige el ordenamiento laboral, sea registrado o no sea registrado, porque
al no estar registrado, en definitiva, se está vulnerando una ley que ordena las reglas del trabajo, ¿no? Existe la ley y te tiene que llegar también esa definición del acceso a derechos. Por eso también se pueden hacer juicios laborales cuando se vulneran esos derechos. La precarización laboral es una manera de vulneración del derecho al trabajo digno. Pero también se está planteando que hay como 100 convenios colectivos de trabajo que son los que ya regularizan y regulan, y en otro sentido, la jornada laboral, llevándola a 36 horas promedio. Casi todos los trabajos rondan los 36. Por eso también hay proyectos que buscan disminuirlo a 30 horas, ¿no? Para que también tenga impacto en estos trabajos que ya en sus convenciones colectivas tienen este escenario. Así es lo que se habló en un principio, veremos cómo termina luego de otras reuniones, es que se iba a buscar un consenso entre el proyecto del diputado Hugo Yasky y de la diputada Claudia Ormachea. Ambos dos dipusindicales, como se le puede decir, Yasky de la CTA de los Trabajadores y Ormachea también dirigente de la bancaria. Pero bueno, veremos, como vos decías también, teniendo en cuenta que hay del socialismo y del Frente de Izquierda algunos proyectos, si se modifica, todo apunta a que se va a modificar lo que tiene que ver con las horas, ¿no? Sí, va a ser también escalonado, seguro, porque hoy lo volvió a repetir Siley cuando abrió la reunión. Exactamente, estamos eso te iba analizando a decir, la progresividad. Que fue algo que la ministra de Trabajo, Keri Olmos, dejó claro que lo apoyaban, pero que sea de una manera escalonada. Sí, es interesante también las cosas que aparecen en definitiva en los debates, porque hoy se repitió más de una vez que hay un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que establece la jornada laboral de 8 horas y después hay otro que establece jornadas laborales más cortas, ¿no? Y se ponía como argumento para el no cumplimiento, en definitiva, la no adaptación de la jornada laboral, que no estaba ratificado ese convenio. Pero después, por otro lado, muchos otros convenios, y lo aclaró, de hecho, Héctor Recalde en un momento no hizo uso de la palabra, todos esos convenios se incorporaron, no todos con rango constitucional, pero sí son parte de los convenios de derechos humanos que están en la Constitución Nacional. Algunos con rango, como decimos, en el 75, inciso 22, como por ejemplo la Convención de la CEDAW contra la violencia de género, la Convención de los Derechos de las Infancias y otras que están dentro de los tratados de derechos humanos que no son específicamente ratificadas, pero también tienen aplicación. Claro. No es que porque Argentina haya firmado el convenio y no lo haya ratificado en el Congreso, no vale. Claro. Se puede implementar igual. Y otra cosa que me parece interesante es que la jornada de 8 horas es el techo, no es el techo máximo. O sea, vos no podés trabajar más de esas horas. Es el máximo legal. Bueno, nos están diciendo que vayamos a conectar con el móvil porque está Vanessa Siley dando una conferencia de prensa. En esta vinieron alrededor de 15, perdón, me están tirando señales encontradas. En esta vinieron alrededor de 15 empresarios, UIBA, CAME, UIA. También vino Héctor Daer, secretario general de la CGT, que ya completaba las 2 centrales obreras de CTA que vinieron antes. Vino el secretario gremial de CGT, Paco Manrique. El doctor Héctor Recalde, una eminencia también en materia laboral. Y la verdad que se hizo un debate muy rico y muy profundo, con alguna excepción, sin chicanas, sin bajos argumentos, sino realmente profundizando en la necesidad de modernizar las leyes laborales, no quitando derechos, sino mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y creo que se ha aportado mucha información, que también la vamos a difundir a la prensa para que sea insumo, donde se demuestra que Argentina quedó rezagadísima en el mundo, porque después queremos entrar al mundo y es uno de los poquitos países. El diputado Palazzo mostró un mapa muy gráfico donde hay 4 países en el mundo, 5, que siguen con jornada laboral de 48 horas. Y entre ellos está la Argentina. Entonces también decirles esto, ¿no? Que es un debate del futuro. Cuando hablamos del futuro, la tecnología, la nanotecnología, el algoritmo, la inteligencia artificial, la robótica, ¿cómo aplicamos esos conceptos del futuro a una jornada laboral del año 1929? No se condice, no es proporcional, no es ajustada. Y bueno, creo que la discusión amerita lo que pasó hoy, una larga jornada y mucho debate. ¿Cree que es posible llegar a fin de año con un proyecto unificado que se pueda debatir en diputados y aprobado? Bueno, yo creo que es posible, porque tal vez no sé si unificado, pero sí varios dictámenes.
Y ojalá sí podamos llegar a un consenso. Acá en esta comisión, la verdad es que muchas veces hemos llegado a consensos insólitos. Por ejemplo, yo recuerdo el debate de teletrabajo del año 2020, donde nadie podía creer que nosotros hayamos sacado por unanimidad el dictamen, salvo por un voto de una persona que hoy se fue con Milei, y bueno, se ve que ya se adelantaba, digamos, pero teletrabajo, que es otra de las leyes del futuro, se votó por unanimidad. Entonces, bueno, creo que yo apuesto a eso. Apostamos en conjunto en el trabajo desde la Comisión de Legislación del Trabajo y bueno, creo que es el debate que la gente necesita. Yo cada vez que hablo con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en la calle, sobre estos temas, no encontré todavía ninguna persona que esté en desacuerdo con reducir la jornada laboral. A partir de esto se hablaba, diputada, de una diferencia entre rentabilidad y productividad. Esto es algo que también, y por supuesto inflación, esto es algo que se plantea a la hora de presentar, de modificar y enriquecer cada uno de los proyectos presentados. Sí, esa es parte de las discusiones, siempre es parte de las discusiones la rentabilidad, porque hay un sector que tiene sus intereses afectados, como hay otro sector de los trabajadores. Recordemos que cualquier norma laboral, es decir, toda la discusión que sucede en esta comisión, va a ser regular relaciones desiguales. Y eso es el tronco del derecho del trabajo. El derecho del trabajo tiende a igualar. ¿Tiende a igualar qué? Y relaciones que en la práctica son desiguales. Uno tiene poder porque tiene los medios de producción. Y ojo, con los medios de producción de hoy no me refiero a la máquina, me refiero también al algoritmo. Y otro tiene su fuerza de trabajo físico o mental. Entonces, esa fuerza de trabajo físico o mental puesta a disposición de otro, que se insume tiempo, y que ese tiempo que insume deja de lado la vida, y muchas veces se pone en juego la vida, bueno, en definitiva de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de regular la desigualdad, de emparejar un poquito esa desigualdad. Y rentabilidad hubo de sobra. Ni siquiera nos vamos a ir a 30 años atrás, como se ha explicado acá. Vayamos al 2021, el post-pandemia. Lo que ha crecido la rentabilidad de las empresas. De hecho, la Argentina creció un 10%. Y los salarios de los trabajadores siguieron cayendo. Entonces, no creamos que generar derechos trae informalidad. No creamos más esa soncera de que crear derechos trae baja de salarios. No creamos más esa soncera de que crear derechos trae inflación. Porque hay ejemplos en la Argentina, solo en la Argentina, de la democracia hasta esta parte, donde pasó todo lo contrario. Los años 90 pasó todo lo contrario. Y las presidencias de Néstor y Cristina también pasó todo lo contrario. En una se sacaron derechos y se destruyó empleo, en otra se crearon derechos y se creó empleo. Así que a los hechos nos remitimos, ¿no? A los hechos históricos. Por último, se habla de un proyecto que vendría a ser, si se lo quiere llamar, no tiene el sello en sí de ningún partido político, por lo tanto, está bueno la participación desde diferentes sectores, ¿no? Digo, pensando también en cuál fue desde su perspectiva la postura de la oposición. Bueno, hay 7 proyectos. Esos 7 proyectos más o menos dicen todo lo mismo. Plantean la reducción de la jornada laboral entre 40 y 30 horas. La mayoría plantea 36 horas semanales, con distintas características. Nosotros estamos planteando incorporar la adecuación vía convenios colectivos, estamos planteando incorporar una progresividad, estaríamos planteando en construir un dictamen. Siempre recordar una cosa, al recinto llegan dictámenes, no proyectos de ley. ¿Por qué? Porque las comisiones de la Cámara tienen un rol y una función fundamental, que es aglutinar los diversos proyectos para hacer una instancia superadora de los proyectos de ley. Porque el debate enriquece, mejora, profundiza. Un ejemplo, licencias parentales. Nosotros y nosotras en estas comisiones que hicimos, sintetizamos en un dictamen de mayoría 55 proyectos de ley. Entonces, si pudimos con 55, ¿cómo no vamos a poder con 7, no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Muy bien, ahí estaba la palabra de la diputada Vanessa Sila, y obviamente explicando después de esta reunión tan importante que tiene que ver con legislación del trabajo y la reducción de la jornada laboral. Gracias, Lourdes, por esta información y por traernos la voz de la diputada. Hasta cualquier momento. Un placer. Dale. Y acá estamos repasando también lo que sucedió un poco antes. Decíamos, hubo 3 comisiones temprano, 2 que tiene a la Comisión de Presupuesto como
central. En la primera se aprobó compra sin IVA y en la segunda se aprobó la ley de alquileres. Y luego, bueno, discusiones un poco más en detalle sobre lo que será el financiamiento educativo. Así es, Amanda. Bueno, hubo 2 dictámenes en las 2 primeras comisiones, como decíamos, en ambos temas, ¿no? En compra sin IVA, Juntos por el Cambio fue con un dictamen propio, y en lo que tiene que ver con la ley de alquileres, bueno, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría que respeta los cambios, las modificaciones que le introdujo el Senado, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría en el cual defiende el texto que había sido aprobado, recordemos, el 23 de agosto pasado, ¿no? Sí, ahí estábamos tratando de hacer cuentas hace un rato, porque el escenario es complejo con ley de alquileres, está la moneda en el aire, como se dice, porque de este dictamen que emanó de la Comisión de Legislación General y de Legislación y Presupuesto y Hacienda, en las 2 tiene mayoría el oficialismo, pero incluso en Legislación General, donde está también Graciela Camaño, ella habría firmado el dictamen que sostiene la media sanción aprobada en diputados. Claro, sí. Es probable que veamos, o sea, hay que ver, ¿no? Porque, como decías, la moneda está en el aire, pero hubo realineamientos, ¿no? Entre la votación de la media sanción de diputados y la media sanción del Senado, hubo cambios de algunos bloques políticos, sobre todo federales. Es el caso de, por ejemplo, Provincias Unidas, que en la Cámara de Diputados había votado con Juntos por el Cambio y en el Senado votó con el Frente de Todos. Claro, porque tienen 2 senadores, tienen uno de la provincia de Río Negro y otro de la provincia de Misiones. El voto en el Senado fue a favor de la modificación que incorporaron los distintos senadores a la media sanción de diputados, pero el voto original de esos 2 partidos, por ejemplo, que tienen su réplica en el Senado, fue a favor de achicar las condiciones de alquiler. Claro, así es. Entonces, bueno, tenemos que ver, o sea, no está claro el panorama para la sesión. No está claro para nada, y sobre todo, como dice Jessy, en ese espacio, sobre esos 4 diputados está bastante la mira, porque en lo que fue la sesión de agosto, recordemos, es un interbloque conformado por 2 diputados de Río Negro y 2 de Misiones. Un misionero había estado ausente. Sí. Y el otro había votado con Juntos por el Cambio, pero hoy firma el dictamen del Frente de Todos. Ajá, o sea que sí responde a el cambio que se dio en el Senado. Misiones sí responde a ese cambio. En el caso de los rionegrinos no tienen firma en las comisiones, entonces hoy no dejaron sentada esa posición, pero sí me comentaban que están viéndolo porque están con una postura más cerca a lo que fue la versión del texto que se votó en agosto en esta Cámara. Recordemos que uno de los que había trabajado fuerte en un dictamen propio junto a Graciela Camaño, porque Camaño era la que tenía firma en legislación general, que finalmente ese dictamen se termina unificando con el de Juntos por el Cambio, es Agustín Domingo, que es hombre de Juntos Somos Río Negro. A ver, el senador Alberto Berettinec es nada más y nada menos que el gobernador electo. Sí, jefe político de todos acá, digamos. Exactamente, de todos, de ellos bloque, dos. Sí, de todos acá. De los 2 rionegrinos. Es difícil pensar que se desmarquen, pero también me comentaban que Berettinec no está a favor de el contrato de 3 años. No, de votó hecho, todo, votó en general, contra ese artículo. Votó en general, pero votó de manera diferente en el particular. Pero en general aprobó. Sí. Así que... Y hay que ver el caso también del interbloque federal, que ahí también puede, o sea, de hecho ya hubo votaciones de las últimas sesiones donde votaron diferentes, por ejemplo, de la Sota de Córdoba votó una cosa, Camaño y por Rodríguez otra, o quizás a veces votaban algunos una cosa y Randazzo votaba otro. Claro, o sea, no hay una homogeneidad de partidos ahí o de bloques. Y además también hay que ver qué posición van a tomar ahora los socialistas, que eran del interbloque federal, 2 legisladores que fueron por la abstención, si también mantienen esa postura o no. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Itaí Hackman, diputado del Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, haciendo un resumen de los 2 debates que se dieron este mediodía aquí en la Cámara. Voy a tomar el mismo método, dado que efectivamente estamos frente a una opción, ¿no?, entre dos proyectos, de tratar de punto por punto explicar por qué creo que
que el proyecto que nos devolvió el Senado es mejor que el que había salido de diputados. Y lo hago obviamente sobre la base de una caracterización de cuál es la razón de la crisis que efectivamente existe hoy en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, en términos de la poca oferta, de lo inaccesible que efectivamente son muchas veces los precios para los inquilinos, etcétera, ¿no? Creo que igual que estemos discutiendo entre estas dos opciones, elevó un poco el nivel de debate, porque quienes sostenían que los problemas vinculados o que explicaban la actual crisis del mercado de alquileres era la existencia de una ley y que por lo tanto, consecuentemente, su bandera era la derogación de la ley, esa discusión no es la que estamos teniendo hoy. O sea, creo que estamos un paso adelante porque ya no escuchamos planteos que obviamente no guardan ninguna razón de ser, que es la idea de que si eliminamos y dejamos absolutamente desprotegidos a los inquilinos y desregulado el mercado de alquileres, entonces eso va a redundar en un beneficio para los inquilinos. Y lo que estamos discutiendo son dos opciones. ¿Por qué digo que la tesis según la cual la existencia de una ley de alquileres fue la causa de todos los problemas era equivocada? Porque si uno mira los datos, efectivamente hay por lo menos dos factores muy claros que explican la crisis actual. Uno tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, pero sobre todo no tanto la inflación en sí, sino lo que fue la caída del salario real en Argentina en los últimos 8 años. O sea, si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con nivel de inflación mucho más alto de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos 8 años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos se les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. La combinación de la aceleración de la inflación y la caída del salario real, no me voy a poner acá en debate para no reabrir temas, pero la caída del salario real de los trabajadores formales sobre todo se dio entre el año 2018 y el 2019, y la caída del salario real de los sectores informales, que también se había dado en ese periodo, se siguió dando en estos 4 años, ¿no? Entonces, la combinación, si uno toma la serie larga de los últimos, por lo menos 7 años, efectivamente es una pérdida de poder adquisitivo del salario que explica obviamente por qué los alquileres son tan caros en términos relativos a los ingresos. Y la otra factor que no se menciona mucho acá es la incertidumbre que hemos generado en el propio mercado de alquileres con una expectativa de un cambio justamente del régimen legal. Si nosotros hace 1 año y medio estamos sembrando expectativas diciendo se va a derogar la ley, vamos a cambiar la ley, y después no pasa nada, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años, bueno, obviamente eso también perjudica a la oferta. Porque si hay expectativa de que va a cambiar la ley, o peor, que se va a derogar la ley, que se generó esa expectativa, obviamente cualquier propietario va a esperar a ver si eso pasa antes de celebrar un contrato de alquiler. A 2 o a 3 años, no cambia mucho ahí que sea 2 o 3 años. No sé si se entiende el punto. Entonces, y de hecho si uno mira, y el último dato que doy, y voy a los puntos por puntos. Si uno mira qué pasó con la oferta de alquileres, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, y estos son datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la ley hasta el segundo trimestre del 2022 la oferta creció. Es decir, aproximadamente con 2 años de vigencia de la ley, que supuestamente es la causa de todos los males. Creció la oferta y se derrumba la oferta efectivamente a partir del segundo semestre del 2022 hasta este momento. Itay Hackman explicando justamente en la comisión la situación, el análisis sobre el impacto inflacionario y la realidad de los alquileres. Lo que quieren hacer es mejorar un poco, equilibrar un poco el dictamen, ¿no? Sí, así es, porque, bueno, recordemos que la media sanción que salió a diputados fue la propuesta que hizo Juntos por el Cambio, que, por ejemplo, deja librado el acuerdo entre las partes con qué índice se puede actualizar, se puede reducir la actualización a 4 meses y baja los contratos a 2 años. Eso generó mucho rechazo en la parte de los inquilinos, que de hecho en el Senado, cuando comenzó la discusión, fueron invitados, expresaron esa posición. Y bueno, esto que decía el diputado Hackman fue algo de lo que expusieron las organizaciones de inquilinos, que decían, cuando se aprobó la ley de alquileres, al principio aumentó mucho la oferta. O sea, que no se la puede culpar de
que se está generando por la ley, que hay menos viviendas para No, alquilar. después Sí, es en lo el toda que una mercado. decía, que maquinaria por de la estigmatización de la ley. Y por la expectativa, decía él, Sí. porque recordaba que hace más de un año que empezó todo Claro. el tratamiento de una reforma. Ujú. Recordemos que en abril de 2022, cuando Cecilia Moró era presidenta de Legislación General, ya ahí había comenzado el debate hacia Destrabó una la reforma. actividad, la dificultad que tenía el Congreso para reunirse y definir comisiones después del Sí. recambio legislativo del 2021, donde Exactamente. cambió Juntos por el Cambio, donde ganó, perdón, Juntos por el Cambio, la elección principalmente y generó ahí mucha Sí. complicación. Y otra de las cosas también que decía Itaí es que el contrato de los 3 años, si el propietario tiene un buen inquilino, Ujú. el propietario tampoco estaría en contra de los 3 años. Claro. Sería mucho más cómodo no solo para los inquilinos, sino también para los dueños, sino que a los que les conviene que no sea cada 3 años es a las inmobiliarias, que son las que ganan en definitiva con cada renovación de contrato. Claro, ahí se picó bastante. Al final de la comisión hubo un intercambio cargado de epítetos y con tonos mucho más Sí. altos del intercambio cotidiano, y fue justamente a partir de este señalamiento que se defendía respecto al rol de las inmobiliarias, ¿no? El diputado Fagioli hizo un gran alegato, en definitiva, señalando justamente parte de esto, y bueno, después se terminó con la firma del dictamen, pero con mucha tensión Sí, política, terminaron ¿no? a los gritos. Terminaron los gritos escandalosamente. Sí. 2 diputadas de distintos bloques, del oficialismo y la oposición, se trenzaron ahí una discusión. Duras acusaciones donde Sí. en definitiva en el medio ya se empieza a mezclar todo, ¿no? Aparece la política, los Sí. posicionamientos políticos, y aparece también la chicana como una herramienta. Pero más allá de eso, es interesante también contar que se dio el dictamen, ahora queda abierto, decíamos hace un rato, moneda en el aire, nadie sabe cómo se va a definir, Sí, porque quienes votaron a favor de una manera pueden repensarlo ahora. Muchos son gobernadores electos, también ahí se juegan otras cosas, hay que ver qué Lo pasa. importante que sí que es aclarar también, ¿no? Que porque para los inquilinos, parte de las inmobiliarias, cuando se dice, bueno, la ley fracasó o ahora se votó esto, es como que cuando se votó la media sanción, ya algunos pensaban, bueno, ya se cambió la ley. No, no se cambió Claro. todavía. Pueden pasar 3 cosas. Puede ser que en la Cámara de Diputados la oposición junte los 125, ¿no? Sí, 125. Es con la 25. mayoría de los presentes igual, así que el 121, número sí. hay que ver. Bueno, pero para Que saber más junte- o menos cómo fue, tienen que más o menos juntar 125. Pueden rechazarla, en ese sentido, sostener la media sanción de diputados, pueden aprobar la media sanción de Senado con nuevas mayorías que se constituyan, o pueden quedar sin resolver también. Sí, y que se mantenga vigente Sí, la ley y actual. hay que ver si finalmente el oficialismo convoca a tratar el tema o si la oposición también, porque hoy había diputados del oficialismo que consideraban que si no llevan el tema al recinto, la oposición igualmente puede pedir una sesión, como lo hizo en agosto, tener el quórum y listo. Y avanzar. Pero también hay gente de la oposición que dice, No está tan estamos conforme. y no estamos tan seguros de que podamos tener quórum si Claro, no pedimos tienen- una Claro. sesión propia. No están tan asegurados el quórum propio, no tienen asegurados los 125 que están sentados para Para el quórum acompañar. 129. Y antes Claro. tiene que haber 129, ¿no? Y además un tema de mucho impacto, están las elecciones muy cerca y afecta a 10 millones de inquilinos e inquilinas esta situación. Y bueno, pues está la otra parte de las inmobiliarias, los propietarios que también están a la expectativa, sabiendo que si bien la ley está vigente, que es algo reconocido en los propios diputados y diputadas hoy en la comisión, no se cumple. O sea, de hecho uno ve en Twitter, Sí, solo el 25% denuncias, todo. de los contratos se registran. Piden, y- hay inmobiliarias que están pidiendo dólares Sí, en sí. billete Claro. para pagar el alquiler. No, sí, sí. O sea, hay una situación muy desesperante y de que quienes están buscando, sobre todo las familias, es una de las preocupaciones, digamos, por la cantidad de ambientes que buscan, todo, y que además tienen que pensar en la escuela de sus hijos, Claro. tener una estabilidad, todo. Es realmente una situación desesperante para muchas familias que están esperando y a la expectativa de una resolución. Bueno, se supone que el 10 de octubre va a haber sesión, lo acaban de reconfirmar varios diputados, lo decía Vanessa Siley recién, por eso no se junta la Comisión de Legislación
del trabajo, así que vamos a ver si se da. Tampoco se reunirá comisión de juicio político. No, además es una semana corta, hay feriado, el viernes es feriado, el otro lunes también es feriado, así que... no, y el otro lunes es feriado y ya estás en la previa de las elecciones. Estás a 4 días de las elecciones. Ya no creo que haya absolutamente nada. Veremos si Germán Martínez logra. Sí, también decían, bueno, que tenían la expectativa de poder sumar el proyecto de ley de promoción de GNL. La realidad es que es un proyecto que no tiene dictamen aún. Así que en ese caso habría que ver qué pasa. Y hay varios proyectos más que están con dictamen, que son acompañados unánimemente. Entre ellos tiene que ver con el programa para la atención del ACV, que es un programa que se aprobó en la Comisión de Salud desde hace algunas semanas, y lo que sucedió la semana pasada con la Ley Olimpia, que si bien se aprobó, tiene que volver a la Cámara de Diputados porque hubo un error de tipeo y eso hace que no se pueda después modificar la ley, sino que debe remitirse. Lo comentábamos también hoy con Germán Martínez hace un rato, a ver si eso entra, que es más que nada un trámite, poner en comisión el recinto y aprobar por unanimidad sobre tablas ese proyecto. Exactamente, sin que pase de nuevo por comisión, No como pasó con alquileres hoy. Claro, porque la modificación es por un error de tipeo, pero no se puede salvar en la ley. Y está bien que no se pueda salvar porque excluyeron 2 palabras en el apuro por remitir a la Cámara de Senadores la media sanción de la Ley Olimpia, que tiene que ver con la violencia digital, y las senadoras lo advirtieron en la banca de la mujer. Y otro proyecto que volvió también y que no salió, digamos, a la luz, fue el proyecto para declarar monumento natural al águila arpía. Ah, no, es de Sartori, del diputado misionero ¿Por Sartori. qué tuvo que volver ese? Volvió porque tenía mal una referencia, una referencia a la ley de fauna y tenía que ser a la ley de parques nacionales. Claro. Y eso también se vota por unanimidad, es un trámite. Claro, sin intervenciones. Claro, fueron aprobadas en la Cámara de Senadores por unanimidad, fueron acompañadas, pero para eso sirve también la Cámara Revisora, ¿no? Para ver esta cuestión. Y no se puede llamar por teléfono al Congreso, a la Cámara de Diputados y decir, che, me mandaste mal la media sanción, le faltan 3 palabras, sino que se tiene que hacer todo este proceso formal. O como digamos. Quiso hacer Javier Milei con el día de che, voté mal. No. Claro, no se puede. Por eso es importante destacar estas iniciativas que no están en riesgo su aprobación, pero que explican un poco también el sentido de legalidad, ¿no? Que no tiene que ver solamente con un hecho formal, entre comillas, sino con reconocer que no se pueden intervenir los textos de las leyes por fuera del mecanismo propio del recinto. El único lugar, el último lugar para la modificación es el recinto. Lo máximo que puede hacer el Ejecutivo Nacional es no reglamentar algunos artículos, ¿no? Que es una forma de intervenirlo, pero no puede modificar la ley, no puede escribir otra cosa, en definitiva. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a compra sin IVA. Queremos ver lo que decía Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, que es parte de la Comisión de Presupuesto y que dio una descripción del impacto positivo que tiene ya esta iniciativa. A veces nos enredamos en algunas discusiones que nos permiten ver algunos aspectos que son trascendentales. Y lo primero que quiero decir es que por una decisión política de nuestro gobierno, de nuestro ministro de Economía, instrumentada a través de las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ya hay 16 millones de argentinos y de argentinas que están teniendo el reintegro de IVA. Y más allá de todos los debates que nosotros podamos dar, ese es un elemento que entre todos tenemos que reivindicar. Entre absolutamente todos. Porque son 25.000 millones de pesos que ya han sido transferidos a los argentinos y las argentinas para reforzar sus ingresos y que están teniendo un impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino también en los niveles de movimiento económico y de facturación de los negocios que venden aquellos bienes a los cuales se le aplica este reintegro. Y me parece que eso es importante y después nos enredamos nosotros en discusiones que nos permiten en algún lugar, nos impiden ver el fondo de la cuestión. Cuando el ministro Massa toma esta decisión, se activan los mecanismos en función de las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos,
se empieza a operativizar. Me acuerdo que en ese momento se hablaban de las dudas sobre la implementación. Lo cierto es que hoy 4 de cada 5 argentinos que están contenidos en estos 20 millones de argentinos que pueden cobrar el reintegro de IVA, ya lo están cobrando. ¿Faltan? Bueno, sí, sin duda. ¿Se podrá en algún momento ampliar a otros? Sí, ¿por qué no? Pero me parece que es una noticia y es un elemento que nosotros tenemos que reivindicar. Lo primero. Segundo, creo que también en nuestra distancia con algunas situaciones, con algunas realidades, nos impide ver y atar debates uno con otro. En estos días recorriendo algunos lugares, obviamente en función de la campaña electoral, todos estamos en campaña electoral y no está mal que estemos. Podemos hacer bien nuestra tarea parlamentaria como lo estamos haciendo acá, oficialistas, opositores, y también podemos hacer campaña electoral reivindicando las ideas y las propuestas de cada uno de nuestros espacios políticos. Pero lo cierto es que cuando uno ata una decisión con otra, se encuentra, por ejemplo, con muchos trabajadores y trabajadoras que o nunca pagaron ganancias por el nivel de ingreso, o pagaban ganancias y habían entrado en las distintas posibilidades que se hicieron, elevando el piso, modificando la ley para dejar de pagar ganancias. Recordemos que solamente en nuestro gobierno 1.600.000 trabajadores ya habían dejado de pagar ganancias antes de la decisión de Massa. Los que no pagaron nunca y aquellos que ya no pagaban se pusieron contentos cuando 800.000 trabajadores y trabajadoras van a empezar a dejar de pagar ganancias, ya sea por el decreto como por la ley aprobada por el Senado de la Nación la semana pasada. Parte de lo que se va a escuchar seguramente el 10 de octubre si se concreta la sesión que está trabajando arduamente Germán Martínez, ahí lo veíamos, el presidente del bloque oficialista, respecto de este programa Comprar sin IVA, Compre sin IVA, que quiere implementarse a partir del 1 de enero del año que viene, ya que por ahora, por lo que queda de estos meses, a partir de la resolución del Ministerio de Economía, se devuelve el IVA de los productos de la canasta básica en un tope hasta 18.800 pesos, 18.500 más o menos. Hoy el presidente de la comisión, Carlos Heller, informaba que ya fueron alcanzadas 16 millones de personas con el beneficio y que ya se devolvieron 25.300 millones de pesos de IVA. Lo que sí planteó la oposición en su dictamen de minoría fue justamente en poner fecha para, dicen ellos, no condicionar la política tributaria del próximo gobierno, y ellos sí quieren que sea hasta el 9 de diciembre de este año. Lo que pasa es que la ley empezaría a regir el año que viene, sí, recién, claro, ¿no? Esto lo dice la ley. El 1 de enero porque ya está rigiendo por la resolución de Sergio Massa. Ellos quieren una ley por este tiempo, digamos. Claro, nada más. Sí, un poco cortoplacista, sí, ¿no? Hubo otros debates y es probable, por lo que anunció Carlos Heller, que le hagan algunas modificaciones. Se comprometieron a trabajar y tomar algunas de las propuestas que hizo Juntos por el Cambio. Por ejemplo, incorporar a todos los niños, niñas y adolescentes que están en programas, por ejemplo, como los de la Ley Brisa. Que tiene que ver con la asistencia de los niños, niñas que han perdido a sus madres por femicidio. Claro, exactamente. Entonces eso es algo que querían evaluar. Lo quieren explicitar, ¿no? Porque también hubo una discusión sobre cuán explícito o no están los beneficiarios. Los programas sociales. Claro, es muy genérico, entonces querían enumerarlos, y también las cajas provinciales. Sí, las cajas provinciales, y también un planteo que había hecho la diputada Landricini, si no me equivoco, de que se plantea algún tipo de diferenciación para lo que son las zonas frías. Bien. También donde puedan ser diferentes los topes. Bueno, hay algo interesante que decían en la discusión del texto, que me parece que surgió, sobre la posibilidad no solamente de que alcance a otros bienes que no sean los de la canasta alimentaria, ¿no? Porque lo marcaba también Martín Tetaz respecto, que dice que no, en la redacción no dice exclusivamente la canasta de alimentos, sino que dice principalmente o preferentemente los alimentos. Y eso también lo explicaba después Heller en algún momento, respondiendo, diciendo, bueno, porque también se puede pensar, si esta política sigue virtuosamente desarrollándose, amplificarlo para distintos sectores, distintas cosas, ¿no? Que no sea solamente la canasta de alimentos, sino otros artículos que son de necesidades básicas,
la vestimenta, por ejemplo. Claro. Como formas también de garantizar digamos, el subsidio o la baja del impuesto, digamos, de uno de los impuestos a los consumidores directamente, no ya a las empresas productoras, que en general los regímenes de promoción son para las empresas, para disminuirle los costos a las empresas, pero bueno, después te lo trasladan a vos. Claro. Ellos nunca pierden nada, nunca absorben ni siquiera en esos beneficios que le dan. Les dan 0% de retenciones para la exportación, no solo a las economías regionales, sino a las automotrices. O sea, después te pueden transferir eso al valor del vehículo, Claro. ¿no? Te lo dolarizan, entonces siempre te terminan transfiriendo sus propios beneficios y ganan por el lado que no pagan retenciones y ganan por el lado que a vos te cobran más caro el coche. Entonces, bueno, un poco también tiene que ver con eso. Sí, es una discusión, como siempre, surgen obviamente las diferencias bien marcadas que hay y el reclamo de la oposición de que se necesita una reforma integral, impositiva, tributaria en Argentina, pero bueno, en definitiva, este proyecto de ley se discute en plena campaña electoral, es una de las medidas que se ha tomado desde el gobierno después de lo que fue la devaluación post-paso. Así que habrá que ver si antes de las elecciones el ministro Sergio Massa puede ver esta ley sancionada o no. Vamos a preguntarle a nuestro primer invitado y único invitado de esta noche. Le damos la bienvenida de esta manera. Le damos la bienvenida al diputado Eduardo Tognoli, de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Eduardo? Estuviste hoy en la comisión de presupuesto, que después al final de la hora, en presupuesto y en legislación general, se picó bastante. Vos estuviste también protagonizando parte de las discusiones acaloradas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Sí, estuve en las dos comisiones, si bien no soy integrante de presupuesto. Bueno, ya estaba ahí. Llegué temprano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que participé de la comisión. Además, creo que es un tema importantísimo, el de la exhibición del pago o la devolución del IVA a los productos de canasta básica, sobre todo para los trabajadores, trabajadoras de menores ingresos, para los jubilados, pensionados, bueno, para un amplio mundo económico, social, laboral, para los que le viene muy bien, ¿no? Este beneficio. Un beneficio largamente anhelado, planteado por distintas fuerzas políticas, y estaba junto a mi equipo de trabajo en la oficina revisando viejos proyectos, y hay de todos los partidos políticos en los últimos 20 años distintas iniciativas. Por eso a mí me parece que habiendo escuchado las objeciones por parte de la oposición, bueno, ustedes lo decían bien, algunas incluso tomadas por el presidente de la Comisión de Presupuestos, por Carlos Heller, por el mismo presidente de nuestro bloque, para ser analizadas, pero más allá de que hoy salió un dictamen que no solo salió con la firma de Frente de Todos, sino con algún otro bloque de los más pequeños, pero confío en que esto va a tener un amplio acompañamiento, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, el otro tema que se debatió a continuación fue la ley de alquileres. Usted tuvo intervención en ese momento y un poco lo que me quedó resonando fue que dijo que la ley que había logrado aprobar la oposición en agosto la había redactado el señor Barriga. Hoy, ¿por qué? A mí me gusta mucho el Chavo del Ocho. Sí. Yo soy de la generación que se formó viendo el Chavo del Ocho. Y bueno, a ver, la oposición durante un año y medio, un poco al calor de lo que venían planteando fundamentalmente algunos sectores de la actividad inmobiliaria, se la emprendió primero contra la ley toda, ¿no? Ustedes recordarán incluso la campaña del 2021, donde hubo candidatos y candidatas, algunas de apellidos rutilantes, como por ejemplo María Eugenia Vidal,
hicieron campaña por la derogación de esta ley, ¿no? Como si el problema fuera la ley, fuera la norma, y no el proceso económico que vive la Argentina desde hace, bueno, por lo menos un lustro, para no decir un poco más, de progresiva depreciación de nuestra moneda nacional, ¿no? El problema es ese. El problema es que hay un mercado de compra y venta de inmuebles que se mueve en dólares y un mercado de alquileres donde el titular de un inmueble pone ese inmueble en el alquiler tradicional, no en el alquiler otro temporario. Bueno, donde ese alquiler tradicional se factura en pesos, ¿no? Si algún propietario de alguno de esos inmuebles cree poder cobrar o tiene la aspiración de cobrar una renta por ese inmueble que sea proporcional, ¿no es cierto?, o parangonable, o que tenga alguna relación, algún link con lo que obtendría por la venta de ese inmueble en términos proporcionales, por supuesto que no va a haber forma de saciar esas aspiraciones. Y esa es la brecha que se abre, y eso explica la disparada de un número importante de inmuebles del mercado de alquileres, ya sea al mercado de compra-venta o al de alquileres temporarios. Y no lo vamos a saldar eso con estas iniciativas, que lo único que proponen es joderle la vida un poco más al inquilino, como si eso por sí mismo va a generar un atractivo que es módico para el caso del titular de un inmueble, para que lo vaya y lo mande de nuevo al mercado de alquileres tradicionales. No va a pasar eso porque le jodamos la vida al inquilino. Entonces, no le jodamos la vida al inquilino y trabajemos sobre la oferta, que es lo que de alguna manera estas iniciativas hacen, pero trabajemos bien sobre la oferta y con algo que realmente movilice, ya sea por premios o por castigos, a los tenedores de vivienda a ponerla en alquiler. Cuando hablo de castigo, hablo de los grandes tenedores de vivienda para llevar adelante política, como en muchos países de esos que muchos suelen admirar y decir que son los países serios, suelen hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, impuestos o tasas a la vivienda ociosa, a los grandes tenedores de vivienda ociosa, o, por ejemplo, desarrollar políticas de vivienda pública en alquiler, que también es algo que el mundo empezó a tomar en sus manos y a desarrollar, y también regular, como lo han hecho algunas ciudades del mundo. Puedo hablar en el último tiempo, por lo menos que estuvimos observando a través de los medios de comunicación, informándonos un poco sobre lo que venía pasando en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Regular la vivienda, el alquiler temporario, que por ahora es un problema particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que puedo dar fe que está pasando cada vez más en la Ciudad de Rosario, que se van sacando el mercado tradicional de alquiler de vivienda para este tipo de nuevos fenómenos, para el turismo, ¿no? Entonces, sí, claro que lo escribió el señor Barriga, o peor aún, las grandes inmobiliarias, a esa iniciativa que lo único que propone es tocar tres cosas, que, o casualidad, son los tres aspectos de la ley de alquileres que protegen un poquito, en un escenario complejo, un poquito al inquilino, que es la duración del contrato de 3 años. Solo quien no ha alquilado nunca o no tiene ni noción de lo que pasa o lo que significa mudarse cada 2 años puede decir que da lo mismo, 2 años que 3 años, no da lo mismo. Nada, claro. Pero además, hay que decir que en el tránsito de especialistas, inquilinos, cámaras, etcétera, donde las reuniones informativas, que eso es otra cosa, hay muchos diputados que lanzan en las sesiones o en estas reuniones definitorias grandes discursos, grandes alocuciones sobre el tema y no se tomaron el trabajo. Me tomé yo el trabajo de observar quiénes estaban durante esas reuniones del año pasado, de ir a una sola de esas reuniones informativas, y ahí fueron especialistas y mostraron cómo claramente el índice de actualización
nunca fue por encima de la inflación, sino que lo que ha llevado en muchos lugares al aumento de los alquileres por encima de la inflación, ostensiblemente en algunos casos, ha sido dos cosas que están por fuera de lo regulado en esta ley, que son los nuevos contratos y las renovaciones. Y lo que quieren hacer, pasando de 3 a 2 años, es precisamente más renovaciones y más nuevos contratos, que es lo que lleva al alza eso, ¿no? Achicar los tiempos de actualización, bueno, todo lo que sabemos. Esta ley o la media sanción del Senado intenta restablecer algo del espíritu original de la ley, es decir, también generar estos márgenes protectivos para los inquilinos y generar algún que otro incentivo para empujar un poco la oferta, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Jessica Calcaño lo saluda. Pensaba por lo que decía, porque uno ve lo que es el mercado de alquileres hoy y está en una situación, o sea, no solo están los precios totalmente dolarizados, sino que no se cumple ni siquiera la ley vigente, es algo que denuncian varios inquilinos. Entonces la pregunta es también que desde el punto de vista de querer legislar a favor de los inquilinos, como viene planteando, si no se tendrían que tomar medidas hoy para que se cumpla, porque hay una sensación de que la inmobiliaria ya hace lo que quiere por más de que haya una ley votada. Sí, es el otro gran problema de la ley, que se suele decir que no hay más que el 10% de alquileres registrados legalmente, ¿no? Entonces estamos hablando en todo caso, de una norma que si el Estado no se pone en la pila de alguna manera para exigir su cumplimiento, alcanza solamente al 10% de los alquileres, ¿no? Bueno, en alguna de las iniciativas que presentamos en su momento en la discusión de este tema en comisiones, hablo en su momento del año pasado, hace un año y medio, bien promovían distintos aspectos que intentaban generar un mejor cumplimiento de esta iniciativa. Esta ley tiene un gran problema, no tiene organismo de aplicación, no tiene órgano de aplicación. Entonces hay distintas áreas del Estado que miran para un lado distinto, no queriendo comprarse este quilombo, por decirlo de alguna manera social, ¿no? Ese es un gran problema. El otro gran problema es que tampoco están los mecanismos para dirimir diferendos. Por eso nosotros, una de las cosas que planteamos en el dictamen que promovimos en diputados originariamente, tenía que ver con que sea de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor, para tener claridad sobre dónde se pueden llevar adelante mediaciones, y porque los estados subnacionales tienen cada uno de ellos organismos que ya se encargan de eso, entonces tranquilamente podrían ser donde se tramite esto. Claro. En mi provincia, en la provincia de Santa Fe, existe un área específica, pero además en la ciudad de la que soy oriundo, en la ciudad de Rosario, hay una oficina municipal de consumidor y tiene un área de vivienda, entonces tranquilamente ese podría ser el ámbito, ¿no? De hecho, diputado, y agradeciéndole este ratito, ya cerrando el programa, cuando fueron las consultas en el año 2021, ¿no? Que se hicieron 2022, que se hicieron la ronda de consultas. El año pasado. Claro, se hablaban desde Rosario, habían ido de la Defensoría del Pueblo y habían terminado siendo ellos quienes absorbían las denuncias de los inquilinos por la falta de registración, por lo menos de los alquileres, ¿no? De los contratos. Así que también muy presente la participación de la Defensoría del Pueblo. Bueno, te agradecemos, Eduardo. La Oficina Municipal del Consumidor. ¿Decías? No, la Oficina Municipal del Consumidor. Perfecto. Esa era la iniciativa, totalmente. Gracias por este rato, diputado. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos la semana que viene seguramente. Seguramente. Otro diputado que asegura que va a haber sesión el 10 de octubre, el próximo martes. Gracias, Jessy, por este rato. Gracias Meli, también por hacer el aguante con la comisión. Los dejamos con más información acá en DTV.